Hola Géminis, qué bendición y qué alegría estar leyendo para ti el día de hoy. ¿Listo? Estamos en este especial que se llama Esto quiere ocultarnos esa persona, pero aquí lo vamos a revelar, le vamos a stalkear. Ok, veamos primero qué mensaje nos traen los arcángeles para ti el día de hoy. Y te dicen, acepta tu valor, alegría es lo que te define y la calidez es tu mayor virtud. La gracia que hay en ti crea milagros a tu alrededor. Abre tus alas para volar alto y no te subestimes. Mira que yo siento que a veces hay cambios que pueden generar mucho temor, sobre todo cuando uno tiene que abrir las alas. Sí, uno siente que puede no ser capaz de tener como el nivel para afrontar esos cambios. Sin embargo, con esa alegría que te caracteriza, con ese amor por lo que haces, créeme que vas a poder conquistar todas y cualquiera de las cosas que te propones. Bueno, entonces eso por ese lado, ¿listo? Vamos a ver que realmente hay situaciones en las cuales pueden llegarnos a sorprender las cosas o el nivel de obstáculos que podemos superar, ¿sí? Bueno, esta es una lectura general. Si tú ya quieres algo personalizado, puedes ir a mi primer comentario que están mis datos de contacto. Y si quieres participar en el sorteo de lecturas privadas cada mes, puedes ir a ver todo el video completo para que puedas cumplir todos los requisitos. Por ahora te indico que te suscribas y actives la campanita. Por aquí estamos con el niño Nihash, que nos está moviendo la cámara. Nihash es nuestro gatito mayor de nuestro refugio. Entonces, nada, tenerle un poquitito de paciencia. Tómalo de aquí lo que te resuene, el resto déjalo fluir. Y bueno, entonces comenzamos. Esta lectura tiene dos partes, un mensaje general de los ángeles para todas las áreas de tu vida. Luego vamos a la respuesta a la pregunta en cuestión. Te dice recoge paz del pasado. Si tú realmente quieres, digamos, como avanzar hacia todo aquello a lo cual tus alas te pueden llevar, necesitas primero que todo recoger paz del pasado. A veces pensamos que cambiando de lugar o cambiando de situación o de persona vamos a resolver situaciones que tenemos pendientes, sobre todo el tema relacionado con perdón y con soltar, y esto no es así. No sé para quién vaya este mensaje, pero me dice que tienes que afrontar esa herida que aún no se ha sanado. Tienes que mirar y aceptar que aún está pendiente ese tema y darle un cierre definitivo para que puedas avanzar hacia ese mejor futuro. Sí, te dice la misericordia te inspirará. Y mira que va muy conectado con la lectura previa y te está diciendo que definitivamente el perdonar, el mirar con misericordia, no implica que vuelvas a tener conexión con esa persona que te hizo daño, pero sí implica que quites de tu pasado piedras de esa mochila del pasado para que puedas caminar un poco más ligero hacia tu futuro. Y entonces vas a encontrar tu luz interior. Hay una situación de sanar, de perdonar, que es importante para que puedas avanzar y para que puedas recuperar la energía y la alegría que algunos de ustedes sienten que está un poco esquiva. Bueno, vamos a ver ahora qué mensaje tiene el oráculo de las hadas, ¿sí? Y nos dicen en este momento, los principados Tamiel, eres una persona muy creativa, muy armónica, es imperativo que creas en ti, que creas en las metas y me dice que viene una etapa de bienestar mucho más grande de la que tú te estás imaginando. Así que es súper bueno y súper positivo que realmente creas en ti. Bueno, entonces eso por este lado. Veamos qué iniciales hay importantes en estos días en el amor. Y si tú quieres saber sobre economía, puedes ir a tu especial semanal. Y si tú estás solterito y no tienes a nadie importante, puedes ir a tu especial amor. Letras importantes, la H, la M o la W, la letra X, la letra G y la letra N.
¿ok? Puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Veamos en este momento qué tiene para decirnos esa persona. Aquí estoy un poquito maniatada porque tengo al gato Nihash cargado, ¿sí? Y bueno, veamos qué tiene para decirnos. Bueno, es una persona que realmente, aunque por fuera se muestre súper feliz, súper contento, este 4 me habla acerca de las dichas incompletas. Una persona que aunque no lo acepte, piensa que cuando tú no te encuentras en su vida, es como que su mundo perdiera color. Veo que aquí personas saliendo ustedes con personas de signos de fuego, puede ser Sagitario, Leo, Aries, y esta persona realmente también te desea mucho. Veo que está llena de orgullo y que a veces le cuesta realmente aceptar lo que siente por ti. Esta persona se muere por hablarte, se muere por estar contigo, se muere por decirte que aunque se encuentre distante, nunca ha dejado de pensar en ti. Es una persona que es perfectamente consciente de que muchas veces arriesgó la relación o el vínculo o la ha arriesgado por situaciones que no valen la pena, no solamente infidelidades, sino que su inmadurez a veces le ha llevado a actuar o a hablar de una manera súper imprudente, ¿sabes? Esta persona es perfectamente consciente de que te ha decepcionado, aunque no te lo diga. Esta es una gran decepción, una gran tristeza que ha causado en ti todas estas actitudes llenas de inmadurez. El punto o lo que no me gusta aquí es esta carta del orgullo, una carta que nos indica que es poco probable que en cierto punto acepte las cosas. A ti te ve como esta Venus, ¿sí? Te ve como una persona empoderada, como una persona que da fruto, como una persona capaz de seguir adelante, como una persona que no se detiene ante los obstáculos, a diferencia de las demás que ha tenido en su vida. Esta persona es muy inestable, ¿sabes? Emocionalmente. Es como que unos días, incluso cuando estaba contigo, te prestaba atención y luego se distanciaba. Y ahora que está sin ti, en algunos de los casos, mm, hay días que está bien, hay días que la agarra contra todo el mundo. Y ahí va por la vida, dando tumbos, en una pelea continua consigo mismo como este caballero de espadas, en una pelea en la que una y otra vez tiene que recordarse o se recuerda que cometió errores y que esa dicha es incompleta. Yo veo aquí personajes que se la pasan saliendo con sus amigos, con otros hombres, con otras mujeres, pero que es como que sienten un vacío que nada les llena, porque allí en ese espacio estaba Géminis, allí en ese espacio solamente tu forma está tallada, por eso es que nadie más cabe allí. Veamos qué nos aconseja el tarot. Me dice, mira, realmente esta relación tiene la posibilidad de que si se hablan las cosas y se empiece desde cero, se pueda regenerar. Pero este es un trabajo que no tienes que hacer tú solo o tú sola. Este es un trabajo que implica que ambos se abran y que ambos asuman sus errores y también tengan la capacidad de perdonar. Tenemos la carta de la amistad y me dice que si están en contacto cero, no retomen la relación como si nada hubiera pasado, sino que hablen inicialmente como amigos y que la cosa vaya progresando poco a poco. Así se van a ir dando cuenta de si realmente vale la pena retomar todo como pareja o no. Tenemos la carta de la templanza y yo siento ánimo de reconciliación de parte y parte, pero también es una carta que nos habla de flexibilidad, de ser capaz de ceder lo que se pueda ceder. Y yo digo, lo que siempre se puede ceder es todo aquello que no vaya contra nuestra dignidad, contra nuestro respeto hacia nuestra persona, pero que se puede dar. Aquí hay muchos malos entendidos, muchas dudas que se tienen que aclarar antes de que la relación se retome y esto es imperativo hacerlo, ¿sabes?
porque si no, yo siento que en cualquier punto va a volver a pasar todo esto otra vez. Entonces, aclarar muchas cosas, pero que si se siente incompleto sin ti, lo siente. Quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente, ¿sí? Si no lo conoces, en el primer comentario hay un link para que lo consultes. Y si no, que vayas al último video de cáncer o al video de cáncer que encuentres. Allí podrás complementar esta lectura. Si solo escuchas un video, sea tu solar, siempre, y no escuchas tu ascendente, tu lectura queda a medias. De ambas toma lo que resuene y el resto déjalo ir. ¿Listo? Y si quieres participar en el sorteo de tus dos lecturas privadas, debes cumplir los siguientes requisitos: estar suscritos, activa la campanita, dale like al video, escribe luz en los comentarios y así sabré que lo viste completo y mereces participar. Sígueme en mis redes sociales, ¿sí? No te olvides de ir al último video de cáncer y allí habrá un mensaje para ti. Te quiero mucho, bendiciones.